Muy bien. El efecto dominó. ¿Sí ha visto estos placenteros videos donde estructuras de dominó se desbaratan? ¿Sí? ¿Todos han visto alguna vez esto? O usted tenía dominós de chiquito y en vez de jugar de pequeño y en vez de jugar los ponía en filita y ¡puc! Empujaba y se desbarataban de manera continua uno tras otro. Esa es la idea de lo que estamos tratando y estaremos hablando en este tiempo. Déjeme contarle algo. Creo que todos alguna vez nos hemos hecho una pregunta, o quiero hacerle una pregunta. Franco, si me ayudas con la primera diapositiva. Sí, ahí está, tranquilo, no pasa nada, no hay presión. Muchas veces tal vez usted y yo nos hemos podido hacer tal vez la pregunta de si hemos intentado o usted ha intentado compartir la fe. ¿Quién ha intentado compartir la fe en alguna ocasión? ¿Sí? Todos de alguna manera, ¿verdad? En lo que conocemos, en lo que consideramos que sabemos, que entendemos, hemos intentado de alguna manera, en alguna medida, compartir la fe que tenemos en el Señor con alguna persona, ya sea una persona que esté en necesidad, ya sea una persona que esté pasando por alguna situación, o ya sea simplemente personas de nuestra familia que amamos y que apreciamos mucho, y en contextos y situaciones decimos, ok, necesitamos hablar de este tema, necesitamos conversar acerca de esto, y creo que todos en alguna medida hemos tratado de hacerlo. Me pregunto, ¿cómo le fue? ¿Cómo fue su experiencia con esto? ¿Buena? ¿Buena? ¿Sí? Ok, eso está bien. Eso es muy bueno, porque la mayor parte de las personas, a veces cuando les hago esta pregunta, siempre la respuesta es como de, es que no sé por dónde empezar, o no sé cómo hacerlo, o no sabemos cómo iniciar una conversación acerca de la fe o detalles similares alrededor de esto. Entonces, es bien interesante porque aunque compartimos, aunque escuchamos mucho, aunque aprendemos bastantes cosas acerca de la palabra del Señor, a veces se nos hace bien complejo poder compartir eso que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces se nos hace difícil. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué hago yo para compartir mi fe? Si has intentado compartir tu fe y no ha funcionado, o sea, no has sabido tal vez cómo estructurar este compartimiento o esta forma de expresión, es una gran pregunta, ¿cómo le hago para hacer este trabajo? Entonces, pensando en esa respuesta, toda nuestra iglesia, Sherwood Oaks, todo Sherwood Oaks, estamos hablando de la iglesia americana, iglesia hispana, Bedford, todos conformaron un equipo, del cual Norma fue parte de este equipo. Ahí está Norma en la esquinita, toda así. Y todo un equipo del staff de la iglesia conformaron este trabajo para poder salir o proporcionar a toda la iglesia una manera, una estrategia, una forma en la cual usted y yo, de manera simple, sencilla y con principios bíblicos, podemos estructurar esta forma de compartir nuestra fe, usarla en nuestra vida diaria, tener una manera, una herramienta, una estrategia en la que usted y yo podemos compartir de nuestra fe en cualquier momento y en cualquier situación. Y creo que es algo bien valioso porque me imagino que todos y cada uno de nosotros nos hemos hecho siempre esta pregunta de cómo debería compartir la fe o cómo debería ser la manera correcta de hacerlo. Y entonces, déjeme decirle, no hay una manera específicamente correcta. Por eso es que la estrategia esta va a ver que es muy amplia, pero con pasos muy específicos para que usted y yo podamos conocer y aprender. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de los dos primeros pasos de esta estrategia, que son orar y escuchar. Ahora, el acrónimo de esta estrategia es así, es BLESS en inglés. Y está bien bueno porque en BLESS tú tienes, ¿no?, la forma de begin with prayer, listen, eat, serve y story. Son los pasos. Ahora, si lo traducimos al español, no se ve tan bien, ¿verdad?, el acrónimo IXHS. Entonces, si te pregunto cuáles eran los pasos, vas a estar así. Entonces, vamos a dejarlo en BLESS, pero tú y yo vamos a saber que los dos primeros pasos es, primero, orar y segundo, escuchar. Y en las siguientes semanas, en las siguientes 2 semanas estaremos desarrollando los siguientes pasos para que tú y yo podamos aprender y tener esta manera, esta herramienta y esta forma con unos principios y buenas bases para nuestra vida de cómo compartir nuestra fe. ¿Bien?
Cuando tú y yo pensamos acerca de la oración y pensamos acerca del escuchar, hay muchas cosas que podríamos decir a través de ello. Y de hecho, tú y yo sabemos que la oración, hemos hablado 6 semanas acerca de esto, los últimos casi 2 meses hemos estado hablando de la oración y el día viernes hemos estado practicando la oración. Si tú no pudiste venir a orar aquí juntos, hay muchas personas aquí que estuvieron y que estuvimos orando, teniendo ese tiempo de cómo practicar y poner en obra esto que habíamos aprendido. ¿Quiénes estuvieron el viernes aquí en el tiempo de oración? Ajá, vean, casi la mitad de los que estábamos aquí. Y está bien, y tal vez si tú no tuviste la oportunidad de venir, pues bueno, la próxima vez prepara ese tiempo, sepáralo, porque ha sido un tiempo de mucha bendición para cada uno de los que hemos estado en este lugar. Ahora, esto de la oración que tú y yo hemos venido hablando, ya hemos notado y hemos entendido que es importante. Pero pues vamos a tratar de reafirmar una vez más este punto en nuestras vidas. La primera parte de este bless habla acerca de orar, ¿no? Y como vimos que la oración es algo súper importante, súper fuerte, súper potente, quiero pedirte que tú puedas abrir la Escritura para ver cuánto la Escritura más nos insta y nos muestra y nos motiva a que podamos orar. Entonces, si tú tienes tu Biblia, ya sabes que estoy empecinado que utilices tu Biblia en este año, así que si tú tienes tu Biblia, te pido que por favor vayas a Colosenses al capítulo 4 y estaremos leyendo los primeros versículos. Colosenses capítulo 4. ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia en su casa? ¿Sí? ¿Qué le impide que lo traiga este domingo? ¿Es muy grande? Pesa mucho. Ok, vamos a hacer algo para tener Biblias más livianas y delgadas para que usted pueda ir. Como bien a la guerra, ¿no? Si la espada es muy grande, lleve una más pequeña. Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Versículo 12 en adelante. Bien, si usted ha encontrado la Escritura, posiblemente lo está haciendo en su dispositivo móvil y ha sido mucho más rápido de lo que yo pude ser. La palabra de Dios dice esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta de la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, Pablo hablando, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien. Cuando usted y yo encontramos este contexto de esta palabra, nos está hablando acerca de deberes sociales de una nueva vida en Cristo. Cosas que usted y yo debemos aplicar y debemos practicar al tener una nueva vida que el Señor nos ha regalado. Entonces quiere decir que es importante este mensaje porque es parte de lo que usted y yo deberíamos vivir. La semana pasada hablamos que no solamente se trata de ser llamados y de llamarnos hijos para recibir las bendiciones, sino que también como hijos somos ¿qué? Soldados. Somos embajadores. Somos personas que deberíamos de manifestar el reino de Dios en nuestras conductas. Y esta porción de la palabra nos está ayudando a complementar y ampliar esta idea. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo nos exponemos a esto, lo primero que nos está hablando esta escritura, que nos dice que perseveremos en la oración y velando con acción de gracias. Perseverando en la oración. ¿Quiénes de ustedes son perseverantes? Hay poquitos, ¿no? Así como con vergüenza levantan las manos. No, sí son perseverantes. Si usted trabaja todos los días, es perseverante. Aunque forzado por la situación, pero es perseverante. Si usted estudia, es perseverante. Aunque forzado por la situación, es perseverante. Si usted es perseverante en alguna actividad o algún pasatiempo, ahí puede ver cuán perseverante puede haber sido. Pero todos tenemos en alguna medida ejerciendo esto. Entonces sí se da cuenta de lo que es la perseverancia, ¿verdad? Ser consistente de manera continua. Ser consistente en algo. Entonces el consejo de la Biblia nos está diciendo,
ser consistente de manera continua orando. Ser consistente de manera continua orando. ¿Cuántos oran de aquí? Yo sé que usted ora. Pero si saco un horario y empiezo a poner horas, no, y ya le dije, no pasa, no es el tema. Para algunos funciona muy bien la estructura, para otros no funciona tan bien la estructura, pero el punto importante aquí es que usted pueda desarrollarlo de manera consciente y práctica. Ahora, lo que la palabra nos está diciendo es que tenemos que tener de manera crucial, importante, una continuidad, una manera consistente de vivir en la oración. Y no solo en la oración, sino, como habíamos visto durante las anteriores semanas, exactamente con Minerva, compartiéndonos esto, velando en la acción de gracias. ¿Sabe por qué menciona siempre este tema de la oración con la acción de gracias? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Es que cuando usted y yo agradecemos, reconocemos que no somos nosotros los de la capacidad. Cuando usted y yo estamos dando gracias, reconocemos que Dios es quien ha obrado, ha gestionado, ha desarrollado, ha logrado, el término que usted quiera, es Él quien ha desarrollado esto. Entonces, cuando usted y yo velamos y somos perseverantes y continuos en la oración, pero al mismo tiempo en el agradecimiento, nuestro corazón se protege de no estar pensando en lo incorrecto, y segundo, que nuestro corazón se coloca en la posición correcta delante de Dios y decir, Señor, eres tú quien está proveyendo esto, quien está obrando esto, quien está gestionando esta situación. Entonces, nos ayuda a entender que usted y yo tenemos y estamos llamados a vivir en esa oración, pero reconociendo constantemente en esa oración que es el Señor quien está obrando. Y esto es bien importante y necesario, porque si usted y yo nos vamos a meter a hablar de que le queremos compartir una buena noticia a alguien, usted y yo necesitamos saber algo importante, que el que hace la obra para entender esa buena noticia no somos nosotros. ¿Sí? La palabra del Señor dice que es el Espíritu Santo de Dios el que convence el pecado, el corazón de la persona. Lo convence de pecado, lo convence de justicia y lo convence de juicio. Cada vez que usted ha entendido algo del Evangelio que ha hecho ¡pum! En su cabeza, no ha sido la excelente predicación de un pastor, no ha sido la excelente exposición de una persona únicamente. Claro, esa ha sido una herramienta. Pero el que ha convencido su mente, su corazón de este argumento y usted ha hecho ¡pum! Y ha podido entender, ha sido el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí entra algo importante, amada iglesia. Usted y yo debemos reconocer que la oración que nos está llamando Pablo, instruyendo en este momento, es para que cuando usted y yo pensamos y decimos, que quiero compartirle el Evangelio, estas buenas noticias que yo tengo, las quiero compartir con todas las demás personas, entonces usted y yo necesitamos colocar al Señor en medio de esto. Esas buenas noticias no son los excelentes argumentos que usted y yo podamos preparar. Y no le estoy diciendo que eso no debe ser. Es bueno que usted y yo nos preparemos. Pero sobre esa preparación, el poder de verdad está en medio de la oración. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que convence el corazón de las personas. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a acercarnos a esto, usted y yo necesitamos recordar. Esas buenas noticias vienen por el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y eso es importante, importantísimo. Y el primer punto de esto tiene que ver con eso. Mire lo que continúa diciendo lo que acabamos de leer. El versículo 3 y 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, está hablando Pablo, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él estaba encarcelado. Para que lo manifieste como debo hablar. La petición de Pablo es, Señor, dame la forma, ábreme la posibilidad, dame la manera para poder compartir esta historia.
para poder compartir la verdad de tu evangelio, para poder compartir que tú eres el Señor, para poder compartir esta buena noticia de libertad, para poder compartir esta buena noticia de reconciliación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Imagínense, si Pablo el apóstol estaba pidiendo al Señor, es un gran ejemplo para que usted y yo sigamos y digamos: Padre, yo quiero compartir y quiero que estas personas alrededor mío tengan esa misma buena noticia que yo gozo y que vivo. Entonces, la misma razón, usted y yo debemos buscar en oración, poner en oración, pedir en oración por la vida de las personas que están alrededor nuestro. Y en especial si nuestra intención es compartir la palabra del Señor con cada uno de ellos. Es bueno, ¿sabe? Es maravilloso que usted y yo podamos instruirnos. Pero sobre esa instrucción, el poder que de verdad convence es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos atesorar en nuestra mente. Una de las cosas que hablamos acerca de la oración, uno de los tantos puntos acerca de la oración, recuerda que se llamaba intercesión. ¿Sí? Qué bien que lo recuerde. Porque exactamente la Escritura nos está hablando acerca de esto. La intercesión también se ve así. Cuando usted y yo oramos porque la vida de una persona pueda entender, tener ese encuentro con el Señor, y cada una de las personas por las cuales usted y yo oramos tengan y alcancen un entendimiento de lo que Cristo nos ha ayudado a entender de la misma manera a nosotros. Créame que si usted ha llegado a los pies de Cristo es porque alguien ha orado por su vida. Sea que usted lo haya conocido o sea que no lo haya conocido. Alguien ha orado por su vida. Alguien le ha estado pidiendo a Dios por usted. Con mucho conocimiento o poco conocimiento. ¿Sí? Y tal vez ahorita en su mente sí tiene a la persona que ha estado orando por su vida. En muchos de los casos han sido las mamás. En muchos otros casos también han sido los papás. Y sabe, confíe y vea que allí en esto hay poder. En esta oración de interceder por una situación. ¿Sabe? La Biblia está plagada de ejemplos de estos. Uno de los más grandes, Abraham intercediendo por si hay un justo sobre una ciudad que iba a recibir juicio y una condenación. Y la oración: Señor, si hay un justito, allí por favor perdónalo. Y vemos a Dios tratando y obrando y moviendo. Moisés de la misma manera por Israel. ¿No? El Señor, ya, listo, ya no más con esto. Y Moisés, no, por favor, Señor, perdónalos. Y vemos cómo continúa la historia. Entonces, usted y yo tenemos en las manos una gran obra, una gran manera, una gran herramienta para poder hacer. Y esto nos ayuda sobre todo a responder la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cómo es que podemos compartir de manera efectiva el Evangelio? No hay una estrategia efectiva. ¿Sabe cuál es la estrategia efectiva? Empezar por este punto. Empezar a orar, porque ciertamente el Espíritu nos guiará. Hechos 10 nos habla acerca de una historia entre Pedro y, ¿alguien se acuerda? Cornelio. Y la Biblia describe en esa historia, lo animo a que usted pueda ir a su casita y leer Hechos 10, y la Biblia describe en esa historia que ambas personas en la oración fueron direccionadas por el Espíritu. A Pedro se le dijo: tú vas a ir a tal lugar con tal persona y vas a hablar esto. Y a Cornelio le dijo: tú tienes que buscar que esta persona llegue porque allí yo estoy llevando la salvación. Y dice que la casa y la familia de Cornelio fueron salvas, ¿no? Pero ¿qué fue el ingrediente? No fue que Pedro era el más preparado. Tampoco que Cornelio estaba haciendo algo diferente. ¿Qué estaban haciendo ambos? Buscando de Dios. Y en medio de esa oración, en medio de esa búsqueda, de esa súplica, de ese ruego, Dios respondió. Entonces usted y yo encontramos que esa parte es la primera y la más importante para iniciar todo este proceso. Pero el segundo paso es igual de necesario, igual de valioso, igual de importante. Porque este segundo paso va a abrir totalmente, ensanchar el corazón. ¿Me puedes compartir la segunda imagen, por favor, Franco? El segundo paso nos habla acerca de escuchar bien. Es un acto de amor y respeto.
Escuchar. Eso es lo que nos dice este segundo paso, que debemos escuchar, debemos buscar escuchar. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Si usted y yo leemos la cita que hicimos en Colosenses, en el versículo 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esa palabra es bien buena. No sé si le ayuda a entender lo que está tratando de decir Pablo allí. Pero no te está diciendo, prepárate bien un buen mensaje así con puro speech. No, te está diciendo, escucha para que sepas qué es lo que debes responder. ¿Cómo es que debes responder? Y ciertamente ahí confiamos, obviamente, en que Dios nos estará dando también la dirección. Pero es importante que usted y yo escuchemos. Hay muchos ejemplos, ¿no? Siempre decimos, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. ¿Verdad? Pero es importante, en todo, en cada una de las situaciones se nos habla acerca de la comunicación. Y usted y yo tenemos en este consejo de Pablo que nos anima a escuchar. Si usted y yo vemos y queremos ponernos, digámoslo así, en el lado académico y decir como la efectividad de las situaciones que tuvo Jesús con las personas, las interacciones que tuvo, usted notaría que cada vez que Jesús interactuaba con una persona, escuchaba bien lo que la persona le estaba diciendo. Escuchaba exactamente lo que la persona estaba hablando. Y en cada contexto, cada vez que usted busca acerca de lo que Jesús estaba, una conversación con alguien, vemos que esa conversación que tenía generaba fe en la vida de la otra persona. Uno de los ejemplos bien interesantes es en Marcos capítulo 7. Jesús habla con una mujer que dice, la mujer Sirofenicia. ¿Qué tengo con los nombres? Sirofenicia. ¿Por qué el título? ¿Por qué la explicación de ese nombre? Porque esa persona no pertenecía al pueblo de Israel. Y había un tema con las situaciones y las interacciones, que cuando los israelitas estaban juntos, pues no había tanta interacción con las personas de afuera. Y había algunas personas específicas que eran consideradas no gratas. Digamos que esta mujer estaba en medio del contexto donde era considerada no grata. Pero cuando ella escucha de Jesús, dice la historia, que ella va a los pies de Jesús y le empieza a pedir que haya una obra de liberación sobre su hija, porque su hija estaba siendo atormentada. Y empieza a pedirle al Señor. Y el Señor le hace una pregunta, y yo creo que si nos hubiera hecho en el contexto actual esa pregunta, yo creo que todos hubieran cancelado a Jesús. Le hubieran hecho la guerra en las redes sociales para cancelarlo. ¿Sabe qué es lo que le dice? ¿Has leído esa historia? Le dice, ¿acaso es correcto que le quitemos la comida a los hijos para dársela a los, no estoy seguro si dice perros o cerdos? Perros. ¿Verdad? Qué fuerte, ¿no? A veces nos resentimos porque alguien no nos ha saludado. Imagínense que Jesús le diga eso. Ay, yo no quería. Al cabo que ni quería, Señor, me voy. ¿Verdad? Todos enojados, todos resentidos. Qué fuerte respuesta. Pero si usted lee la respuesta de esta mujer, le dice, pero aún ellos necesitan comer. Y Jesús supo que tenía fe. Y la bendición le fue dada. Y su hija fue libertada. Y es bien interesante esa situación en cómo conecta. Sabemos lo sobrenatural que está pasando allí. Sabemos que es Dios que está entendiendo, Dios que está viendo y que está hablando. Pero en lo natural vemos una conversación exactamente en la que se está escuchando y prestando atención. Y es bien valioso que usted y yo podamos conocer esto. Porque Jesús nos modela ese tipo de acción. Cada vez que Jesús está hablando, cada vez que está interactuando con alguien, está escuchando de manera activa. Hay 2 formas en las que escuchamos. Una es para responder y la otra es para entender.
Y usted se va a dar cuenta. Si cada vez que se le habla o cuando usted está teniendo una conversación, usted está maquinando la respuesta, usted no está entendiendo y no está dispuesto a escuchar. Si ahora que le estoy compartiendo este mensaje, y ciertamente espero que sea Dios hablando a su vida, usted está maquinando cómo presentar una justificación delante de Dios, usted no está escuchando. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa. Entonces, la escucha activa que nos está hablando es que usted y yo entendamos. Abracemos lo que la otra persona nos está diciendo. Comprendamos lo que nos está diciendo. No activamente una respuesta, y es que estamos bien acostumbrados a eso, ¿no? Pero no nos está llamando a esto, sino a una comprensión real de lo que la persona nos esté diciendo. Y este segundo paso va a esto, a que usted y yo podamos desarrollar un tiempo de conectar con las personas y poder escuchar realmente su historia, su situación, su necesidad. Sí, tenemos formas distintas de cómo respondemos. Los hombres somos bien puntuales, ¿no? Vamos de un punto A a un punto B. En las mujeres, más bien, el abordaje de cantidad de situaciones es muchísimo más amplio. Pero eso no implica que no podamos entender y prestar atención y no podamos frenar esa manera inmediata, urgida de dar una respuesta y generar esa conversación, esa conexión y ese entendimiento de cómo se siente una persona. Porque aquí es algo importante. Cuando usted tenga esa conversación, usted va a entender la cultura de la persona. Usted va a entender por qué esa persona piensa como piensa y por qué se siente como siente. ¿Sí? Porque si no, vamos a hacer todo por un libro de recetas. Pero si usted comprende cómo se está sintiendo la persona por la situación, por las cosas que está viviendo, por cómo ha sido su cultura, por cómo ha sido la influencia de sus padres, de su familia, de sus hermanos, usted y yo vamos a tener un gran punto de partida para primero poder entender por qué la persona se siente como se siente, pero segundo, para después, en otro momento, sí poder hablar acerca de algo que pueda generar una ayuda, generar una transformación, generar algo que pueda provocar un cambio de manera efectiva y sobre todo, lo que esto más nos va a ayudar es a evitar malos entendidos. ¿Verdad? Malos entendidos. ¿Hay alguien que no tenga malos entendidos por comunicación aquí? ¿O soy el único bicho extraño que tiene conflictos en comunicación? Todos, ¿verdad? Nos pasa. ¿Sí? Nunca hable cosas importantes a través de mensajes de texto. Tampoco hable cosas importantes cuando alguien está haciendo algo. Si usted está con su esposa o usted está con su esposo y su esposo está viendo un partido de fútbol, no es el momento para hacer una charla sobre algún tema importante. Créame, no es el momento. Si el esposo está haciendo algo, esposos, no es el momento para poder definir si se va a hacer algo o no. ¿Sí? Es que es importante notar esos detalles, porque a veces somos inoportunos. Pero sabe, este consejo acerca del modelo de escucha y este segundo paso, primero, orar por la persona y segundo, luego tener el tiempo para poder escuchar, conocer, recibir, saber qué es lo que está viviendo, va a allanar el camino para que usted y yo podamos aplicar los siguientes pasos. Hasta este punto, ¿hay algo profundo que usted no tenga la capacidad de hacer? No, ¿verdad? Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la capacidad de orar y todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de escuchar, porque me está escuchando casi por 30 minutos. Ahora, que me esté entendiendo, no lo sé. Que se lleve algo de este lugar, tampoco lo sé. Lo sabré cuando conversemos en el futuro y usted me diga, pero usted una vez dijo esto. Y yo diré, sí estaba prestando atención y ese día me voy a sentir bien. Me ha pasado algunas veces. Pero estas dos cosas son cosas que usted y yo podemos hacer. Cosas que Dios nos ha regalado ya. Y simplemente nos está enseñando cómo administrarlas y gestionarlas de una mejor manera. Ahora quiero hacerle un reto y quiero llamarlo a que usted y yo podamos hacer algo. Ciertamente, nuestra comunidad en Bloomington es bien grande. Los hispanos
Somos bastantes acá. Los americanos también, muchos más, ¿no? Ahora, no importa. Piensa en una persona, ya sea de la comunidad, hispanos, o piensa en alguien de la comunidad en general, americana. No piensa en parejas, ¿no? Piensa en alguna persona que a usted le gustaría compartirle las buenas noticias de salvación. Piense un minutito. Alguien con quien usted trabaja, alguien con quien usted conoce, o tal vez alguien de su familia que está aquí mismo, pero que no conoce del Señor. Piense un minutito, ¿a qué persona le gustaría? ¿Qué persona de usted le interesaría? Yo creo que tienen que venir muchas a nuestra cabeza, pero debe haber alguien especial. Entonces, quiero pedirle que usted y yo nos pongamos ese reto ahora. Piense en una persona, pero de verdad hágalo. Piense en esta persona y empiece a orar por esa persona y busque escuchar y conocer su experiencia, su situación. Busque hacer preguntas. Si quiere saber cómo hacer preguntas para escuchar la historia, pregúntele a Norma. Norma es bien buena ahí sacando historias y Brad igual, son excelentes. Yo no sé de dónde sacan tantas preguntas para hacer. Yo cuando saludo, usted que ha tenido interacción conmigo, sí, ¿verdad? Después de un ratito nos quedamos así como de... Sí, yo no soy no tengo esa facultad tan desarrollada. Pero ellos dos tienen un montón de preguntas para poder hacer a las personas. Es interesante cómo hablan. Mi papá igual, si usted quiere hablar con él, no sé de dónde saca preguntas, pero siempre tiene la manera de poder escuchar y recabar información de las personas. ¿Por qué le digo esto? Para que usted pueda disponerse a, primero, empezar a orar por una persona y, segundo, busque gestionar un momento, un tiempo en el cual usted pueda escuchar, tener, ya sea un tiempo en el trabajo, que estén compartiendo lunch, que puedan agendar un día para salir y conversar, algo. ¿Con el fin de qué? De aquí en 3 semanas, 3 semanitas más, ¿qué se celebra? Pascua. Y usualmente cada Pascua hacemos un servicio especial de alguna forma acá con la iglesia. Así que quiero animarle a que podamos hacer esto. Empecemos a orar por una persona. Si es de la comunidad hispana, pues para invitarlo aquí. Si es de la comunidad americana, para invitarlo a la iglesia allá. Y que pueda venir y participar con nosotros en ese día. Así que tenemos 3 semanas para orar por una persona. Tenemos 3 semanas para poder conectar y empezar a escuchar. Y en las siguientes semanas usted va a conocer diferentes pasos. Otros pasos más. Y podremos ir aplicando esto a medida. No le digo piense en 5, piense en 10. Piense en un hito. Y un hito. Y nos podemos gestionar en fabricar ese tiempo para una persona. ¿Sí? Piénselo así. ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera el que estaría afuera y no escuchaba y no conoce y viene alguien con una buena noticia a saber que usted es importante? Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Y nos gusta. Y espero que usted haya podido sentir eso aquí. Pero eso mismo hay alguien que necesita escucharlo, hay alguien que necesita saberlo. Y usted y yo conocemos muchas personas afuera y lo animo a que podamos llevar esa esperanza a alguien más. ¿Bien? Quiero pedirle que me acompañe en oración y le demos gracias al Señor y podamos luego de esto celebrar la cena del Señor juntos. Padre, quiero darte muchas gracias. Señor, espero que hoy podamos haber comprendido estos 2 primeros pasos de Bless, de esta manera de poder compartir el Evangelio, Señor, que son bien sencillos. Estamos orando, ya lo estamos haciendo. Así que sí podemos orar. Cada uno de nosotros puede hablar contigo. Pero ayúdanos a recordar, interceder por la vida de estas personas, interceder por este uno que estaremos orando en este tiempo y pedirte, Señor, que nos ayudes a poder tener esa empatía de poder hablar y conocerle. No para responder, ni para enseñarle, ni para alguna otra cosa, sino simplemente para escuchar y conocer. Saber cómo está esta persona, saber cómo está su corazón, cómo se siente, así como tú nos escuchas. Estamos reproduciendo lo mismo que tú nos has enseñado por tanto tiempo, pero tal vez no lo hemos notado.
Tú estás entendiéndonos, tú estás escuchándonos y hoy es tiempo también de poder dar eso mismo que tú nos has regalado. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Padre, y oramos por estas personas que están ahora en nuestra mente. Ponga a esa persona en su mente. Señor, oramos por esta persona que cada uno de nosotros tiene en la mente en esta hora y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas hablarle, que tú puedas convencerle en su necesidad, Señor. A veces nuestra mente va primero al pecado, pero convéncele en su necesidad para que pueda acercarse en un arrepentimiento a ti, ser libre, ser transformado y ser renovado, Señor. Y te pedimos por la vida de esta persona. Hay muchos nombres, tú los conoces y te pedimos, Padre, que tú puedas ayudarnos a tener el momento oportuno, el momento propicio, Señor, para empezar a aplicar estas dos cosas en la vida de esta persona, Señor, esta práctica, esa búsqueda de animar a que conozca, Señor. Te damos gracias. Oramos, Señor, en este día, pidiéndote por la vida de esas personas, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú les ayudes, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú les transformes sobre todo y pedirte también que tú nos ayudes a nosotros. Que a medida que practicamos esto, Señor, en nuestro corazón pueda nacer ese amor por las otras personas. Ese amor por aquel que no conoce de ti, ese amor por aquel que está pasando una situación de necesidad y tal vez siente que se está ahogando allí. Señor, ayúdanos a amar como tú amas, Señor, sin esperar una respuesta a cambio, sino con un amor genuino y profundo y deliberado, Señor. Te damos las gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén.